vamos a analizar el papel del bongó en el flamenco. El bongó es un instrumento que se usa habitualmente en la música latina, pero también tiene cabida en el flamenco. Bajo mi punto de vista, podemos utilizar el bongó tanto en las rumbas como en los tangos rápidos o música aflamencada. No tendría cabida, por ejemplo, en los tangos tradicionales, bajo mi punto de vista. Para estos patrones flamencos vamos a utilizar el ritmo martillo. El ritmo martillo se utiliza muchísimo en la salsa o en el son cubano, y las similitudes rítmicas que encontramos en la música cubana o salsa y la rumba flamenca o rumba catalana son muchísimas, por lo cual este patrón que se usa tanto en la música latina nos vendrá muy bien para la música flamenca. Eso sí, siempre tenemos que darle nosotros nuestro pellizco, ¿ok? Tengo vídeos explicando el ritmo martillo al detalle, lo dejaré colgado en la descripción del vídeo, por si no lo sabéis, lo hacemos despacito ahora. Son este movimiento, ¿ok? Sería 1, 2, 3, 1, 2, 3. Importante los golpes, los dos movimientos látigos en el 1 y en el 3, y en la nota 4 el abierto aquí. 1, 2, 3, 4. Este golpe látigo se hace presionando con el dedo, el segundo muteado y la nota abierta. Sería, ok, con esta mano lo dejamos de rellenar. ¿Veis? 1, 2, 3, 4. Vamos a hacerlo un poquito más rápido y con una base de palmas dobladas de rumba para que veáis cómo queda. Vamos allá. Vamos a ir, la rumba es un poquito más rápida, la rumba flamenca. 1, 2, 3 y... Muy importante el sentido que le da en el caso de la rumba el 1 y el 3, ¿eh? Esto es como la campana salsa. El ritmo martillo tiene muy buena aceptación en el caso de la rumba flamenca o la rumba catalana, o los tangos así más rapiditos, la música flamencada, los tangos modernitos, ¿eh? Es un patrón usado muchísimo, que se usa muchísimo en la salsa o en el son, y en el flamenco encaja perfectamente. Bien, vamos a ver ahora un segundo patrón de bongo. En este caso vamos a hacer una variación del ritmo martillo, que también está explicada en algunos vídeos, ¿eh? Recuerdo que os lo dejaré todo en la descripción. En este caso lo que hacemos es acentuar o dar un poquito más de énfasis en la nota 2 y en la 4. ¿Cómo? En la nota 2 con el látigo y en la 4 como anteriormente. Es decir, haremos 1, 2, 3, 4. En el caso anterior, el ritmo martillo normal, hacíamos látigo en la nota 1 y 3, y el 4 igual. En este caso haremos en el 2 solamente, ¿eh? Haremos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué es importante? El acento en el 2 y en el 4 es donde empiezan y acaban las palmas flamencas. Es decir, hacemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Fijaos que es una variación del anterior, del martillo estándar, digamos, pero los movimientos son los mismos, ¿eh? Usamos látigo, relleno, de la misma manera que el anterior, y este golpe que es un poquito medio muteado, así. Y golpe abierto aquí. Vamos a ver un ejemplo de un vídeo que grabé con este mismo ritmo para que lo veáis más claro. Son los tangos un poquito más rapiditos. Hay aquí una campanita también. 2, 3, 4.
actualmente esta pequeña modificación, esta variación del ritmo martillo, que nos hace darle un poquito de énfasis a las notas 2 y 4. Importante también, hemos visto dos ritmos, el ritmo martillo y una variante, los hemos visto planos. El bongo es un instrumento que dialoga bastante con el resto de instrumentos, incluso y sobre todo con la voz, con lo cual tiene sus pequeñas variaciones. En el caso de la música flamenca y las variaciones del bongo, tenemos la suerte de que casi todas, en la música latina también, acaban en la nota 4, o es común acabar en la nota 4. ¿Por qué? Porque es lo que le da sentido a la clave también. Eso está explicado en otro vídeo. En el caso flamenco, como también solemos acabar en la 4, 1, 2, 3, 4. Resulta que la mayoría de variaciones que encontremos en la música latina nos van a servir para la música flamenca. Eso sí, hay que darle nosotros nuestro pellizco, hay que darle nosotros nuestro sabor, y dependerá del ejecutante que haga ese tipo de variaciones un poquito más flamencas o un poquito más latinas. En cualquier caso van a venir bastante bien casi todas. Súper importante siempre acabar en el 4. Voy a dejar un vídeo de algunas variaciones del ritmo martillo, de algunas variaciones que nos vendrán fenomenal para el flamenco, ¿eh? Esos 4. ¿Eh? Siempre aquí en el 4. Espero que os haya gustado el vídeo, espero haberos podido ayudar en algo. Cualquier comentario, cualquier duda, por supuesto, me la podéis poner por aquí. Cualquier aportación es más que bienvenida, es necesaria. Y nada, espero veros en el siguiente vídeo. Os digo ya, el siguiente vídeo es también de un ritmo de bongo, ya es el último. Un ritmo que lo he querido poner en un vídeo aparte, primero para no ser muy pesado, y segundo porque es un vídeo que tiene algo personal mío. O sea, tiene un poco, no quiero decir que el ritmo es mío, porque los ritmos no son de nadie, pero bueno, digamos que lo he hecho yo con un poquito más de cariño y me gustaría explicarlo de otra manera, con lo cual os animo a que veáis este tercer patrón de bongo para flamenco. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias.